Muy buenas noches, amigos televidentes de aquí, de su programa Sin Rodeo con Cristian. Hoy nos encontramos de nuevo en esta sección de Economía y Finanzas y después de 2 semanas de ausencia, pues nos acompaña finalmente nuestro compañero Wanderly Céspedes, y que hoy vamos a tratar un tema muy de coyuntura, un tema que tiene que ver con las incidencias económicas que en esta semana acaba de anunciar el gobernador del Banco Central. Bienvenido, Wanderly. Gracias, Francisco, realmente muchísimas gracias. Ya no hacía falta ese calor de hablar de economía. Tuve algunos jueves conversando con Cristian, pero ya estamos de regreso y gracias, de verdad. Vi que durante estas 2 semanas tuvieron un programa bastante bueno, hablando de situaciones que tienen que ver con impuestos y eso. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es ese informe que brindó nuestro gobernador del Banco Central con relación acerca de lo que es la evolución de la economía, ¿no? De ese primer cuatrenio del año. Y Francisco, realmente tenemos datos muy importantes, digamos, significativos. ¿Qué te parecieron a ti estas revelaciones? O sea, ¿tú las esperabas? Realmente la economía hizo un rebote importante durante estos primeros 4 meses, porque la evaluación es enero-abril. Exactamente. Entonces, ¿qué te merece a ti los indicadores de crecimiento? Muchos economistas han estado hablando de que se esperaba, dado de que abril del año 2020 fue el peor en términos de desempeño de crecimiento económico, un 29.1% cayó la actividad económica. Sí, así es. Entonces, ¿qué te parece este rebote? Fíjate, Francisco, realmente era algo de esperarse, viendo que desde marzo del año pasado se implementaron paquetes, digamos, tanto paquetes fiscales como lo que fue política monetaria, que iban muy estrechamente ligada de la mano a nuestra situación. No solo fue una situación digamos, coyuntural a nivel sanitario, sino también financiera y económicamente, al paralizar tanto las finanzas, tanto también la producción nacional y lo que viene siendo también lo que es ese motor de la economía, esas pymes que se vieron tan afectadas. ¿Qué sucede? Fue algo de esperarse, como tal indicas, en abril del 2020 tuvimos un menos 29.8. Era de esperarse que, digamos, que remontara, ¿no? Esta economía. Ahora, suele verse algo estrepitosa, ese 47.1. ¿Y de dónde proviene ese 47.1? Que si nuestro señor director nos puede ayudar con estas imágenes. Mira, Francisco, ese 47.1, si vemos la gráfica, nos basamos en el crecimiento que hubo desde el 2020 hacia el 2027. Ahora bien, el gobernador del Banco Central citó el año 2019. ¿Por qué citó el año 2019? Bueno, fue un año prepandemia en donde la actividad económica, ese indicador que ahí nos dice que creció un 47.1, se mantenía en cifras estables, ¿no? En condiciones estables. Ahora la persona dice, pero eso yo no lo veo en la economía. ¿Cómo con un 47.1? ¿A qué se debe ese 47.1? Fíjate que ese 47.1, si vemos la próxima imagen, por favor, vemos que no es nada más ni nada menos que la evolución que hubo de cada uno de esos sectores. Cómo se venía acumulando desde la partida 2020, o sea, marzo, abril 2020, hasta ahora. Cómo esa política monetaria, de esa reducción de lo que fueron la tasa de política monetaria, de esa expansión en cuanto a la erogación de dinero, cuanto programas hubiesen, también ese repunte de prácticamente la política fiscal de otorgar créditos a bajas tasas, dicho sea de paso, por lo que fue la política monetaria, hizo que esa economía se dinamizara en sectores puntuales. Si nosotros vemos en otra gráfica que había, el señor director nos puede ayudar con esto, aquí vemos cómo fue la variación. Ahora bien, nosotros nos situamos, fíjate cómo la gráfica cambia del 2019 al 2020. ¿Y por qué tomamos el año 2019, como decíamos anteriormente? Pues fue un año normal. Fue un año normal. Fíjate que ese centro dice arriba del 2020, en números rojos, 3.3. Ese fue el crecimiento real que hubo. Si tomamos en consideración el año 2019, que fue un año normalizado, con relación al 2020. Sin embargo, abajo, en la parte que dice menos 29.8 y el 47.1, es simplemente la cifra que hubieron desde el 2020. Del sí, es un crecimiento interanual, comparando abril del 2020 con abril del 2021. Y por eso el crecimiento ahí se ve realmente vigoroso. Pero
sencillamente hubo un crecimiento importante, porque como tú señalas, se toma como comparación abril del 2019 y aún así, abril del 2021, pues crece a una tasa de 3.3%. Real. ¿Y cuáles son los sectores que vemos que han soportado este crecimiento? La construcción. O sea, vean cómo la construcción, comparado con abril del 2019, crece a 7.4%. Pero si lo hacemos de abril 2020 que es la con base abril real de 2021, el crecimiento es de 566.9%. ¿A qué creemos que se debe ese Bueno, repunte, ¿no? Hay unos datos más adelante donde habla de que el destino de muchos de los préstamos, que de la facilidad de crédito que ha dado el Banco Central a través de la flexibilización de la política monetaria, de las tasas de interés, pues una parte importante ha ido realmente hacia el área de la construcción, porque la construcción tiene como sector, como subsector del sector industrial, un gran encadenamiento, relación intersectorial con otras subsectores de la economía, y por eso es que vemos que el repunte que tuvo la construcción tuvo mucho que ver con el dinamismo económico que nuestro gobernador del Banco Central, pues este martes o miércoles en una rueda de prensa, pues anunció al país. Sí, claro que sí. Hay otros indicadores que podemos repuntar, por favor, señor director, y es que no solo cuando hablábamos de la política monetaria, que era la tasa de política monetaria, quizá no sé si se entiende muy bien, pero digamos que ese centro que dice 4.50, que era ese indicador donde se situaba a finales del 2019, si vemos la gráfica que parte desde el final de 2019 hasta la fecha, esta política monetaria o esa reducción ayudó a que se dinamizara la economía. ¿Cómo? Hay un principio de economía que dice que fácilmente existe una política expansiva y una política restrictiva. En este caso, se utilizaron lo que fue bajar las tasas para que esos sectores que tenían, digamos, ese dinero tomando, digamos, a través de estos productos de inversión o de instrumentos, ¿no? Tendieran a sacar ese dinero que no le daba beneficio con una tasa tan baja como se promulgó. Si vemos más adelante, vemos que la tasa de la overnight se situaba en 2.50 y otros como referente se situaban menor al 5% de la economía como se mantenía. Por eso vemos, Wanderly, que la tasa de interés promedio de la banca comercial ha ido deslizándose hacia la baja, y eso corresponde precisamente a esta medida que ha tomado el Banco Central de ir flexibilizando una política monetaria expansiva totalmente, lo que se corresponde con la situación de pandémica, de crisis que nosotros vivimos actualmente, por lo que hay que hacer lo posible para que el público consumidor y también las empresas pues ganen la confianza de invertir y de tomar los préstamos que realmente se necesitan para impulsar la actividad económica. Pero hay un elemento que a veces sucede en las crisis, es la trampa de la liquidez. O sea, llega un momento en que la incertidumbre es tan grande que, a pesar de que se ha prácticamente flexibilizado al máximo la política monetaria, los agentes económicos están reacios a tomar préstamos, y eso puede suceder. O sea, ha sucedido en el caso de Japón, ha sucedido en Estados Unidos, donde hay tasas de interés negativas actualmente, y aún así, pues en esos escenarios, ahí es que viene realmente lo que es el instrumento de política económica de la política fiscal. Fíjate que es un reto quizás para las autoridades del Banco Central y la Junta Monetaria, pero creo que hasta ahora se ha manejado bastante bien. Las cifras indican de que, a pesar de que venimos de una recesión bastante negativa, ¿no? Donde todavía a principio de año teníamos un menos 1.8 y a febrero de este año indica un 1.9 este indicador. 1.1, perdón. Ahora bien, Francisco, la política expansiva y la política restrictiva, lo que tiene que ver con tanto las políticas fiscales del gobierno y la política monetaria, juegan un rol muy importante acá. Claro. Veníamos hablando de que estos programas han sopesado lo principal, y es la demanda interna, el consumo y la inversión.
Y esa inversión hoy día todavía, digamos que organismos multilaterales y esos organismos que califican a la República Dominicana, y creo que... la calificadora tuvo Fitch hace unas semanas, y también se hizo la evaluación del cuarto capítulo, que es una revisión o un examen que hace el Fondo Monetario Internacional de acuerdo a su estatuto orgánico. Exactamente, y aún nos situaban en una posición favorable. Sí, en una posición favorable, una evaluación. Siempre el fondo, realmente por un asunto de corrección o de ajuste, ¿cómo no? Vamos a decir, de ser diplomático, siempre se cuida de escoger las palabras adecuadas. En el asunto que tiene que ver, si te fijas, lo de la deuda, del manejo de las finanzas públicas, pues el fondo dijo, bueno, hay que hacer algunos ajustes estructurales. Ahí cuando hablan de ajustes estructurales, está invitando al gobierno a realmente asumir algunas iniciativas en reformar algunos impuestos. O sea, ya ahí te induce a pensar de que por ahí es que van las cosas. Entonces, Wanderly, situándonos nuevamente en el informe que acaba de dar, que fue un informe incluso que no es normal, extraordinario del Banco Central, dada la situación de los indicadores, la excepción de la buena recuperación que ha tenido la economía dominicana. Me quiero referir al tema de las remesas y el tipo de cambio. ¿Cómo abordó el gobernador esa parte de la economía externa? Mira, Francisco, eso lo vamos a responder después de la pausa. Hay que hacer una pequeña pausa. Cuando volvamos, respondemos a preguntas y seguimos con el tema. Gracias por continuar con nosotros.